Bueno, seguimos adelante en este especial de TNU. Vamos a recibir a partir de este momento a María Selva Ortiz, integrante de Redes Amigos de la Tierra, socióloga, escritora también. ¿Seguís en esas lides? Más o menos. Seguramente ustedes se acuerdan de El Silencio de Tacuarembó, ¿verdad? Carlos Gardel. Pero así era el nombre del libro. Sí, así era el nombre. El Silencio de Tacuarembó, en base al cual se hizo luego la película, fue escrito por María Selva. Y también recibimos con mucho gusto a Gustavo Ricci, que es el presidente del Sindicato de Funcionarios de OCE. Muchas gracias por la invitación. De la Federación, que también de alguna manera es comunicador, colega, solo que en el área deportiva. Es verdad. Otro día hablaremos de esos temas. ¿Por qué se oponen a la ley de riego? Bien, tal vez empezamos un poco en qué innova esta ley. Esta ley en realidad reforma una ley anterior e innova en donde privados pueden venir a invertir en riego y se le da una cantidad de beneficios. Invierten en la gestión de un recurso, dándole beneficios en el sentido de que les están permitiendo embalsar ríos y arroyos, que era antes eso no se podía, y le damos beneficios en donde pueden, por ejemplo, expropiar tierras. Se le va, la garantía de esto es el territorio, es el padrón rural, ya no como por ejemplo OCE, UTE tienen, que son las personas las que tienen esa deuda por ese embalse que se va a hacer. Entonces acá nosotros entendemos que la Constitución fue muy clara, la Constitución que se aprobó en el 2004, la reforma del agua, en donde la gestión de los recursos tiene que ser pública, pero además todas las aguas superficiales y pluviales, superficiales y subterráneas son de dominio público, pero la Constitución fue más fina aún, son de dominio público hidráulico. Por lo tanto, acá estamos hablando que es el Estado el único que puede cambiar, embalsar, y acá se está dando una concesión a un privado en donde también se le da una cantidad de beneficios que entendemos que es la misma tipo de concesión, por ejemplo, que se le dio por allá por los 90 al este del Arroyo de Maldonado, a Aguas de la Costa, y que, recordemos bien, todos los uruguayos pagábamos alrededor de 200 pesos el agua, y al este del Arroyo Maldonado había un privado que cobraba 2.500. María Selva, te interrumpo un segundo porque vos estás haciendo referencia al artículo 47 de la Constitución y estoy leyendo, es un artículo bastante extenso que además se hizo más extenso en 2004 cuando la reforma constitucional que todos conocemos como la reforma del agua. Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá dejar quedar sin efecto. Pero, digo, está habilitando de alguna forma autorizaciones, concesiones o permisos para el manejo del agua. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que es contrario al artículo 147? En realidad, cuando pusimos esa parte del articulado, era cualquier concesión que se hubiera dado antes del 2004, porque justamente estábamos pensando en las concesiones al este del Arroyo Maldonado, donde se había concesionado un servicio esencial, que después de esa Constitución es un servicio esencial para la vida y es un derecho humano fundamental. Entonces nosotros entendemos que con el agua no es una mercancía ni se puede mercantilizar. Esta ley de riego, al igual que se había hecho en el 90, está mercantilizando y está dándole a un privado que no es un productor rural la potestad de vender esa agua. Si no la pagás, no te la vendo, y le está dando potestades también sobre un curso hídrico, un río, un arroyo. También le permite drenar, por ejemplo, un humedal para canalizar el agua y transportar esa agua y vendérsela a productores en diferentes lugares. Nosotros entendemos que eso es inconstitucional. Pero si me permitís, sí, el mayor error que comete el gobierno es entender que la escenografía no cambió. Desde el 2004, la situación con los recursos hídricos cambió. No puede seguir hablando de que había una ley anterior en el año 1997, porque la ley de 1997 claramente es previa a la reforma constitucional. A partir del 2004, el gobierno, el Estado, tuvo que haber cumplido estrictamente con lo que dice el artículo 47. ¿Y por qué estoy marcando esto? Porque ni siquiera con el servicio de agua potable y saneamiento el gobierno lo está cumpliendo. Porque al este del Arroyo Maldonado, lo que se conoce popularmente como La Barra, sí, al este del Arroyo Maldonado, sí, está funcionando una empresa con capitales el 60% de OCE
y el 40% de inversores privados. Es decir, desde el año 2004 Lo que pasa hasta es que la hay un fecha, marco que habilita a OCE a asociarse con inversores bueno, privados. no, pero el marco principal, ¿cuál es? La Constitución de la República. El agua potable y el saneamiento es persona jurídica estatal. El 40% de lo que genera el agua potable y el saneamiento al este del arroyo Maldonado es para beneficio de privados. Ya ni siquiera con eso está cumpliendo el gobierno. Qué raro que ustedes no se han movilizado en todos estos años. Bueno, pero tiene una explicación. A ver. En el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez hizo un decreto interpretativo, donde creó la figura, como decía Selva, en Maldonado, de la unidad de gestión desconcentrada, que integra la OCE y la Intendencia Municipal de Sí, Maldonado. sí. Sacó a la empresa española del funcionamiento y creó esta unidad de gestión desconcentrada. Al este del arroyo Maldonado creó esta figura mixta, que culmina la concesión ahora en septiembre. Yo me acuerdo que en aquel momento el gobierno del Frente decía, los contratos están para cumplirse. Y bajo ese lema es que creó esta empresa. Pero si vas a la estricta lectura de la Constitución de la República, desde el año 2004 no podía haber ningún privado manejando el agua potable y el saneamiento. Pero quedaron privados, por ejemplo, había una cooperativa, creo que era en el balneario Bueno, pero fueron Pinar, absorbidas. por OCE. Fueron absorbidas. Sí, sí, ¿En sí. qué momento? Bueno, a partir del 2004 se iniciaron procesos de absorción. Vamos a volver a este tema. Yo les voy a pedir que escuchen con todos nosotros un tramo de una locución de la senadora Constanza Moreira en una de las instancias parlamentarias en las que en el plenario del Senado se discutió este asunto. No se está privatizando el agua con esto, es lógico, las sociedades agrarias de riego ya existían por la ley anterior, esta ley es la modificación de una ley anterior, esto ya estaba. Lo que se está es ampliando el giro para que las sociedades de riego, que aparentemente no habían tenido demasiado interés en desarrollar grandes emprendimientos, tengan hoy mayores atractivos para la inversión del riego multipredial. O sea que no es que se privatiza esto, pero si no hay un debate público importante, generalizado, bueno, se producen también estas confusiones respecto de los objetivos últimos de este proyecto. No, a ver, varias cosas. Sí. Sigo contigo y después voy con María Selva con lo del debate público. Vos estabas explicando recién que la ley anterior de riego, a la que hacía referencia Constanza Moreira, es del año 97, o sea, anterior a la reforma constitucional. No se puede seguir tomando más como referencia. Está bien, pero la del se siguió, 97. pero después del 2004 la ley de riego del 97 siguió aplicándose. Y porque el gobierno no entendió que desde el 2004 la situación con los recursos hídricos cambió radicalmente. Y por eso se equivoca también la senadora Constanza Moreira. ¿Y por qué además comete un error? Vamos a suponer que en el 2004 no hubiese existido la reforma constitucional. Estaba la ley de 1997. En la ley de riego del año 1997 se permitía al Estado, lo dice claramente la ley de 1997, hacer las obras de embalse para agua de riego. Esta ley, la nueva, elimina, lo dice claramente, elimina ese articulado y lo deja exclusivamente a los privados. Entonces, hay dos opciones en esta ley, ¿no? Sí. Por un lado, pueden ser los productores agropecuarios nucleados que hagan una obra hidráulica para riego de todos, multipredial, o una empresa privada que no necesariamente sea de productores agropecuarios. Totalmente de acuerdo. Allí está el punto donde van ustedes. Lo que nosotros decimos es, le sacás el servicio a un Estado, al Estado, habilitado en el año 1997, se lo derogás exclusivamente ahora con esta ley y se lo dejás 100% a privados, eso para nosotros, ayer, hoy, mañana, independientemente de la fuerza política que esté en el gobierno, tiene un solo nombre. Le sacás un servicio, en este caso definido como servicio esencial al Estado y se lo das a los privados exclusivamente, y es privatización. Pero no hay otra lectura. Pero está claro que el Estado no tiene posibilidades económicas de realizar obras de infraestructura de esa naturaleza. ¿Quién dijo eso? Y vamos. No, bueno, a ver. Ahora empieza ¿Cuál la es? discusión. A ver, yo creo ahora que empieza la discusión de
de la última rendición de cuentas en la que se puede aumentar el gasto. Está bien. Hemos estado escuchando a lo largo y a veces viendo y a veces sufriendo ciertas situaciones, como por ejemplo ajustes fiscales, que el equipo económico no le quiso llamar ajustes fiscales, pero fueron ajustes fiscales, como por ejemplo el primer presupuesto, el que contuvo la ley de presupuesto aprobada en el año, discutida y aprobada en el año 2015, y ahí creo que estaba demostrado que creo que tenemos igual que ir un paso atrás de esto. A ver, esta ley de riego habilita que privados puedan hacer embalses y vendan el agua, lo que nosotros entendemos que es una mercantilización y una privatización. Pero Castelar además decía que vendían el servicio, no el agua. Bien, también en la concesión de Maldonado vendían el servicio. Nosotros quedábamos, era una concesión, el Estado seguía siendo el soberano sobre eso, pero la concesión se la damos por 30 años y le damos también, como yo decía al principio, beneficios que solo el Estado tiene. Pero ¿qué es lo que quiere consolidar y que quiere impulsar este modelo? Intensificar. Está dirigido a la agricultura del secano. Cuando estamos hablando, para la población de agricultura del secano, para el oyente, estamos hablando de soja, de maíz, de trigo, de sorgo. Estamos hablando de agricultura intensiva. Una agricultura que ya tiene efectos en nuestros recursos hídricos, que ya está cuestionada. ¿Y por qué la academia, quiénes están apoyando hoy el referéndum? Claramente la academia salió a cuestionar seriamente esta ley de riego. Lo está apoyando. ¿Cuándo decís la academia? Estoy hablando de la universidad. No, estoy hablando de la Universidad de la República, estoy hablando de Facultad de Ciencias, estoy hablando del CURE, estoy hablando de la asociación, de todos los docentes universitarios que están apoyando hoy el referéndum contra la ley de riego y que está cuestionando, inclusive los docentes de agronomía. Justamente los docentes de agronomía apoyaron y se generó un debate, el referéndum, porque están diciendo, hoy estamos ante un modelo de agronegocio, un modelo de secano, que es lo que intenta intensificar esto, que ya está produciendo efectos. Y cuando estamos produciendo, decimos estamos produciendo efectos, por ejemplo, en la Institución Nacional de Derechos Humanos dice la ley de riego amenaza derechos humanos fundamentales, como el tener un ambiente sano y el acceso de la población al agua potable. Principalmente por la institución a la que, la organización no gubernamental a la que perteneces hace muchísimos años. Eras muy chiquita cuando empezaste con todo esto. ¿A qué se refiere, por ejemplo, la institución de derechos humanos en ese último señalamiento que acabas de hacer? Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de las cianobacterias, del agua estancada, todo ese aspecto? Bueno, ¿Es por ahí que viene la cosa? Es por ahí que viene, y por mucho más que están elementos que siguen apareciendo. Hoy nuestros recursos hídricos, nuestro sistema hídrico está afectado por este modelo de agronegocio. Hoy ya tenemos una concentración de nutrientes y de pesticidas en nuestros ríos y en nuestros arroyos que está produciendo contaminación, pero que además lo que dice la academia es que si lo estancamos va a producir claramente una eutrofización, van a aparecer las cianobacterias que son hepatotóxicas y neurotóxicas y que va a generar un problema y que deberíamos cuestionar. Pero, por ejemplo, la semana pasada una investigación de gente de Facultad de Química, de Facultad de Ciencias, de inclusive Recursos Naturales, sacó en una revista arbitrada una investigación sobre análisis de músculo de peces del río Negro y del río Uruguay. Y el 96% de los peces que fueron analizados tenían restos de agrotóxicos. Hubo 30 tipos de agrotóxicos que aparecieran, hubo un promedio de 4 en los peces analizados, un dorado del río Uruguay llegó a tener 21 agrotóxicos y de esos 30 agrotóxicos que se encontraron en los músculos de peces de consumo humano de nuestro río Negro y de nuestro río Uruguay, el 28 de los pesticidas que aparecieron son autorizados para cultivo de secano. Por otro lado, en el 2006 tuvimos 6 eventos de cianobacterias en la costa uruguaya. En el 2016 tuvimos 81 eventos de aparición de algas tóxicas en la costa uruguaya, lo que nos está dando que nuestro ecosistema está tosiendo fuerte, además de que nos tenemos que preparar, y ya hoy los eventos extremos son, y este modelo de agronegocio claramente contribuye mucho más al cambio climático y las mitigaciones tendrían que ser frenar el cambio climático y no intensificar un agronegocio que genera más cambio climático por todos los insumos, porque está produciendo soja para China y porque eso también genera un movimiento que tendríamos que pensar en nuestro ecosistema de pradera, un ecosistema absolutamente apto para producir alimentos. ¿Qué alimentos queremos producir? Commodities para que coman las vacas de
de China, o que coman animales en China, O agroindustria. alimentos de calidad, alimentos sanos, cuidando y preservando nuestra tierra y nuestras aguas para producir alimentos de calidad para nosotros y también para algo que como seres humanos en este planeta no vamos a poder dejar de hacer, que es comer y tomar agua sana. Y con esta ley de riego quieren intensificar un modelo que ya de por sí está diciendo que nuestro ecosistema no lo está pudiendo depurar de la forma que tiene que depurar. Última en 30 segundos. Es imposible. ¿Fueron ustedes los que dijeron que Tengo que decir Tabaré algo con- Aguerre trabajó en esta ley porque tenía intereses personales en la misma? Bueno, a ver, nosotros no adjudicamos intencionalidades. Yo lo que digo es... Todos sabemos que es productor de arroz. No, pero ahí va. Lo que nosotros decimos es, la exposición de motivos de la ley de riego dice que el clima y el suelo de nuestro país es propicio para la casi totalidad de cultivos. El único que necesita un tratamiento especial del agua, ¿cuál es? Lo dice la exposición de motivos. El arroz. El arroz. Está sumergido. El arroz. El ministro, uno de los principales arroceros. Pero me dejas decir una cosa. Lo último, me están haciendo No, señas, sí, está bien. Lo último, con respecto a que el Estado no tiene dinero. Esta ley de riego exonera a los inversores de los impuestos correspondientes. Los exonera. Los usuarios... Pero les cobra canon. O al menos así debería ser. Todavía no está nunca. establecido. Nunca. No, Nunca. ahora no. Bueno, Nunca, se no, adelanten. nunca. Los usuarios de OCE en todo el país, desde el año 2017, desde enero del 2017, estamos pagando en nuestras tarifas un sobrecargo. Fue la única empresa pública que aumentó sus tarifas por arriba de la inflación. Enero del 2017. ¿Sabés cuál fue el argumento del Ministerio de Economía? Financiar obras para mitigar el impacto de la contaminación ambiental. ¿En dónde está ese dinero? Enero del 2017. Les agradezco a los dos por haber estado. Gracias. Venimos enseguida.